Capítulo 630, Muerte súbita parte 2. Ella interceptó la hoja con su palma abierta, dejando que la atravesara hasta que sus dedos se cerraron sobre su empuñadura. Vencer a un Eldritch en un concurso de fuerza es una búsqueda insensata. La única pregunta es cuál de ustedes romperá primero. Si tú o tu espada. Cork se burló. Lit maldijo por dentro mientras su sangre negra corroía la superficie del guardián y oteaba sobre los cristales de maná incrustados en su empuñadura. De todas las criaturas que había enfrentado, Lit nunca había conocido a una con sangre ácida. Lit intentó sacar la espada, pero Korg era demasiado fuerte. Al mismo tiempo, intentó romperle el brazo, pero entre su maná reforzando la armadura del caminante de pieles y la fusión de tierra potenciando su físico mejorado, le pareció como mover una montaña. ¿Para qué crees que estoy aquí? Dijo Morok desde detrás de ella una fracción de segundo después de que una de sus espadas cortas le perforara el pecho y otra la cabeza. Korg se había olvidado del otro Ranger y que al no tener ya la espalda contra la pared, Blink era una amenaza significativa. Por los dioses. Morok se sorprendió al ver que la criatura no estaba muriendo mientras que sus espadas se derretían. No tiene órganos vitales. Apunta a las partes amarillas. Dijo Lit mientras aprovechaba la indecisión de Korg de soltar al guardián y atacaba con el guantelete de Solus al esternón goblin de Korg. Solus se había imbuido de todos los elementos y lanzó unos cuantos hechizos que mantenía preparados en el momento del impacto. El efecto resultante del ataque combinado de Lit, el caminante de pieles y Solus fue como un martillo neumático sobre la nieve. El puño atravesó su pecho y salió por su espalda, rociando sangre roja e inofensiva por todo Morok. Entendido. Respondió comenzando a apuñalar las partes goblin expuestas tan rápido que antes de que una herida tuviera tiempo de sangrar, se habían abierto 4 más. Korg maldijo interiormente, tratando de encontrar una salida. Golpear su cuerpo goblin no podía matarla ya que no tenía órganos vitales, pero las heridas estaban haciendo que su fuerza disminuyera. Lit siguió martilleando su cuerpo con su mano libre y cuando ella trató de apartarlo con ambas manos para escapar del ataque de Morok, Lit agarró la empuñadura del guardián. La imbuyó con toda la maná que pudo generar, infundiéndola con magia oscura al tiempo que retorcía y sacaba la hoja. Sangre negra impactó en el lugar donde Lit había estado apenas un segundo antes, haciendo que las rocas ardieran y se derritieran. Sintiendo que su vida se escapaba, Korg no dudó en teleportarse a uno de los niveles superiores de las minas. Continuó teletransportándose hasta que alcanzó la superficie, escogiendo un depósito de cristal como su escondite. Los cristales me ayudarán a recuperar fuerzas y me protegerán de la visión de vida de un despierto. Solo espero que nadie entre al depósito antes de que pueda contraatacar, de lo contrario, estoy perdida. Pensó mientras se alimentaba de las cajas cercanas. ¿Dónde se metió? Preguntó Lit a Solus mientras miraba alrededor. Los cristales que los rodeaban bloqueaban su visión de vida, dificultándole incluso ver la señal de energía de Morok. Podría haberse ido a cualquier parte. Las minas son un laberinto y hay demasiadas interferencias. Respondió Solus. Esa cosa también era mujer. El día más raro de mi vida. Morok respondió mientras hacía movimientos rápidos con las muñecas para limpiar sus hojas de sangre negra. No creo que regrese pronto. Combinando nuestros ataques, le hemos dado una buena patada en el trasero. ¿Cómo está tu arma? Lit apoyó la espalda contra la pared para evitar que lo apuñalaran por la espalda mientras usaba vigor en el guardián. El flujo masivo de magia oscura ya había destruido todo rastro del ácido de la abominación, solo era cuestión de evaluar el daño. No. Fue todo lo que dijo Lit, el metal corroído no era un problema, pero los cristales de maná dañados eran otra historia. Demasiada sangre negra los había empapado durante demasiado tiempo. El pseudonúcleo ya había gastado la mayor parte de su energía para regenerar los daños tan rápido como podía, pero la última explosión de oscuridad de Lit fue la gota que derramó el vaso. El guardián ya estaba en estado crítico. Si no lo recuperaba, se habría destruido, pero para hacerlo, Lit se había visto obligado a empujarlo más, allá de sus límites. Dibujó un círculo de reparación de forjadores tan rápido que incluso los profesores que observaban el proceso no podían creer lo que veían. Luchó con toda su habilidad, usando su maná como un sistema de soporte vital,
Pero el pseudonúcleo del guardián se desvaneció lentamente mientras la corrupción causada por la sangre negra destruía su sistema circulatorio de Man-A. Está muerto. Lid dijo después de un rato. La magia se había ido y los cristales se habían vuelto opacos. El trozo de metal en sus manos no era más que chatarra. Los recuerdos de los enemigos que habían vencido juntos, de todas las veces que le había salvado la vida, inundaron la mente de Lid. Por un momento, lloró al guardián como si fuera un amigo de toda la vida. Luego comenzó a preocuparse por su futuro inmediato. Lamento oír eso, hombre. Espero que tengas otro de sobra. Perder tu arma principal antes de siquiera comenzar una misión es lo peor que puede suceder. Morok estaba realmente triste. Sabía muy bien lo caro que era un buen equipo. Floria, Quilla, ¿están bien? Lid soltó tan pronto como la palabra muerto escapó de sus labios. En su frenes y de batalla se había olvidado por completo de sus dos verdaderos amigos. Reemplazar al guardián sería difícil pero factible. Lid sabía que tarde o temprano tendría que mejorar su arma. Sin embargo, un ser vivo no podía ser reemplazado. La imagen de Yuriel apareció en su mente cuando Lad Vision se enfocó para detectar las únicas dos fuerzas vitales que tenían algún significado para él en ese túnel. Estoy bien. Dijo Quilla, su voz era débil por la fatiga. Estaba mirando al grosero guardabosques, así que tuve todo el tiempo para dejar caerme en el momento en que escuché la voz. Sin embargo, Floria no tuvo tanta suerte. Más de la mitad del equipo de expedición yacía en el suelo en un charco de su propia sangre. Las flechas del caos no podían atravesar las protecciones mágicas, pero aún podían romper huesos y órganos. Siguiendo su deber como caballero mago, Floria había empujado a aquellos que estaban cerca para protegerlos mientras conjuraba un escudo protector para ella. Desafortunadamente, ella nunca había conocido a una abominación capaz de usar magia del caos. Su hechizo había sido destrozado y ella había recibido toda la fuerza de muchas flechas a la vez. Si no fuera por todos los encantamientos con los que Orión había imbuido su equipo, ella habría muerto en el acto. ¿Cómo está? Preguntó Lid mientras ponía una mano sobre el hombro de Floria para comprobar su condición con invigoración. ¿No eres un sanador? El capitán ya está siendo tratado. Deberías ocuparte de los heridos. Dijo una mujer a finales de los 50 años vestida con los colores del grifo negro. La habían golpeado en un hombro, pero su asistente estaba en estado crítico. Capítulo 631. Amigo o enemigo parte 1. No es asunto mío. Respondió Lid. La recuperación de Floria fue lenta porque había sufrido grandes daños y, debido a su fatiga, Quilla no tenía mucha fuerza vital de sobra. Floria tenía varios huesos rotos, órganos perforados y estaba sangrando por la cabeza, la boca y las fosas nasales. Estaba mortalmente pálida, gorgoteando más sangre con cada respiración que tomaba. Ya arriesgué mi vida para protegerlos de esa cosa a un gran coste personal. No voy a desperdiciar mi maná en un extraño cuando la vida de otro de mis amigos está en juego. Comenzó a apoyar el hechizo de Quilla, deteniendo la hemorragia interna de Floria antes de que fuera demasiado tarde. Podría haberla arreglado en un abrir y cerrar de ojos, pero con Quilla monitoreando la condición de Floria, tuvo que fingir ser un mago normal, incapaz de recuperar su fuerza completa con solo unas pocas respiraciones profundas. Gran mago Bern. El deber de todos los miembros del ejército es proteger la vida sin dar tratos preferenciales. La mujer del grifo negro estaba hirviendo de ira. Su cabello gris hasta los hombros bailaba en el aire debido al maná que emanaba de su cuerpo y sus ojos estaban reducidos a dos ardientes rendijas. Sin embargo, sostenía su brazo izquierdo con dolor. El hechizo curativo de su anillo mágico tardaría un rato en curarla por completo y hasta que eso ocurriera, no podría lanzar hechizos. Los magos falsos necesitaban ambos brazos y palabras mágicas para usar la magia. La capitán cumplió su deber honorablemente y con tus acciones, estás desperdiciando su sacrificio. Deberías. Hablar de Floria como si ya estuviera muerta hizo que Lid se molestara. Su índice derecho se azotó como la cola de un escorpión, lanzando una pequeña bala de aire que golpeó el hombro herido justo donde más dolería. Con su habilidad innata para los golpes mortales y su amplio conocimiento del cuerpo humano, Lid ni siquiera necesitó usar la visión de la vida para encontrar el punto correcto.
La bala era débil, apenas tan fuerte como un empujón, pero suficiente para sacudir los fragmentos de hueso dentro del cuerpo de la profesora como si fuera una maraca de carne. Le provocó un dolor tan intenso que la mujer se desmayó sin emitir un sonido. Por eso odio a los académicos. Dijo Morok mientras trataba al asistente del grifo negro. Curar no era una especialización que hubiera aprendido cuando era estudiante en el grifo de cristal, pero después de convertirse en un ranger, había entendido rápidamente lo peligroso que era no poder tratar todo tipo de heridas. Le había llevado algún tiempo, pero el ejército le había proporcionado todo lo que necesitaba para convertirse en un excelente sanador. Creéis que sois mucho mejores que nosotros por vuestros conocimientos, pero cuando la mierda pasa, sois tan útiles como una tercera fosa nasal. Solo porque hayamos decidido llevar un uniforme, no nos hace prescindibles. En lugar de andar quejándoos, ayudadnos. Nuestras vidas no son menos importantes que las vuestras. Kuya también sintió el aguijón de esas palabras. Después de dejar la academia, había descuidado el entrenamiento físico, pensando que al estar siempre en su casa o en el grifo blanco era innecesario. ¿De qué sirve un sanador que se agota después de una larga caminata? Lit ha caminado tanto como yo, ha luchado por su vida y aún así tiene energía suficiente para ayudar a Ploria. No soy diferente de esa vieja bruja. Dependo demasiado de los demás en tiempos de crisis. Pensó. Una vez que el estado de Ploria se estabilizó, Lit ayudó a los demás. Cada uno de los presentes era capaz de usar magia curativa de tercer nivel y tenía muchas pociones, por lo que solo un puñado de personas seguían heridas. Cuando los sanadores acabaron, el grupo en el túnel parecían supervivientes de guerra. Sus ropas estaban estropeadas, sus cuerpos, debilitados, ya fuera por hacer o recibir sanaciones, haciendo su respiración irregular. Excepto por Lit, quien gracias a la vigorización seguía estando en plena forma. ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Cómo diablos has sobrevivido a esos rayos negros? Morok estaba orgulloso de su resistencia, pero tras compartir su fuerza vital con los heridos, no se encontraba mucho mejor que cualquiera de los viejos fósiles. Se echaría muy gustoso una siesta de unas horas, si le dieran la oportunidad. Oricalco. Respondió Lit. Acabo de forjar una armadura de metamorfo con él. Los resultados son mucho mejores de lo que esperaba. ¿Qué? Eso es imposible. Dijo Morok, seguido, rápidamente por varios expertos. No soy forjador, pero cuando encargué una, me dijeron que el hechizo reacciona de forma errática con los metales, por eso las armaduras de metamorfo siempre están hechas de ropa. Cree lo que quieras. Lo importante ahora es salir de aquí. La abominación podría volver y con los cristales que nos rodean, no podemos trazar un perímetro defensivo apropiado ni usar hechizos para defendernos. ¿Debo recordarte que he perdido mi arma? Lit estaba dispuesto a cambiar de tema. En el pasado, cuando no encontró una armadura de metamorfo de metal en el catálogo del ejército ni en el de la asociación, simplemente pensó que, como muchos artículos de su interés, estaban ocultos al público y reservados para las élites. Su objetivo siempre había sido copiar y mejorar los mejores artefactos que el dinero pudiera comprar, así que nunca había dejado de considerar que pudiera haber una explicación diferente. Abrir el corredor derrumbado es demasiado peligroso. Debemos salir al exterior. Un joven del grifo del rayo, presa del pánico, intentó lanzar el hechizo dimensional, pero su maestro le dio una bofetada, interrumpiendo su lanzamiento. Que no cunda el pánico, idiota. Los Rangers podían parpadear porque la grieta dimensional que crea es débil y dura una fracción de segundo. Si abre un corredor dimensional, podríamos morir todos. Aunque los pasos de la urdimbre nunca se hubieran completado, algunos de los cristales que sobresalían de las paredes empezaron a temblar enloquecidamente, resonando con la enorme cantidad de maná liberada. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo, incluso de respirar. Tras unos segundos, todo volvió a la normalidad. Estoy de acuerdo con el guardabosques Vern en este asunto. Dijo Morok en voz alta, para que todos le escucharan. A mí también me gustaría descansar, pero esta posición es una pesadilla defensiva. Los que puedan caminar caminarán, los demás deberán usar un hechizo de flotación y dejarse arrastrar. Si alguno quiere retroceder, ya ha avisado al supervisor de minas.
Esperen aquí y alguien abrirá el paso en unas horas. Se oían muchos gemidos y lamentos. Casi todos los magos optaron por flotar y les tocó a los soldados llevarlos como globos llenos de helio. Morok tomó la delantera, mientras Lit les cubría las espaldas, caminando junto a Ploria y Quilla. Gracias, Lit. Ambas pudieron caminar después de que él les diera un poco de su fuerza vital. Siento mucho lo de tu espada. Sé cuánto la querías. ¿Tienes una de repuesto? Preguntó Ploria. Tengo conmigo muchas armas, pero todas son una mierda. Todos mis intentos de fabricar un mejor portalero fracasaron. Supongo que tendré que pedirle algo mejor a Orión una vez que salgamos de aquí. Él suspiró. ¿Realmente intentaste mejorar el trabajo de mi padre sin siquiera conocer el proceso de fabricación? Eso es atrevido. Si papá se entera, se enojará mucho por tus intentos de robar sus secretos. Ella se rió entre dientes. Capítulo 632. Amigo o enemigo parte 2. Creo que se enojará más porque casi mueres por tu bravuconería. No hay defensa contra esos rayos negros, tus escudos no son más seguros que el papel mojado contra ellos. ¿En qué diablos estabas pensando? Ver que Ploria casi muere había desencadenado sus recuerdos sobre Caro. Tanto Quilla como Ploria se sorprendieron por sus agresivas declaraciones, pero solo porque ninguna de ellas se había enfrentado nunca a una abominación completamente formada. Solo después de que Lit les explicó de lo que eran capaces, las chicas se dieron cuenta de la gran bala que acababan de esquivar. Incluso si supiera todo esto, no habría actuado de manera diferente. Dijo Ploria. Mi objetivo es convertirme en miembro de la Guardia de los Caballeros, la élite de la élite para los Caballeros Magos. Si no protegemos a nuestras marcas asignadas, somos inútiles. Lo que acaba de suceder es un riesgo laboral. A Lit le hubiera gustado regañar a Ploria por su comportamiento absurdo, pero al final decidió no hacerlo. Él también había arriesgado su vida muchas veces para seguir su propio orden del día, criticarla por hacer lo mismo habría sido una pura hipocresía. Pronto Morok comenzó a abrir nuevos túneles con magia terrestre. Al ver lo rápido y confiado que estaba mientras tomaba varios giros aparentemente aleatorios, hizo que Lit se sintiera curioso. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que este es el camino correcto? ¿Tienes un mapa o algo así? Preguntó a través del amuleto del ejército. No, solo marqué las paredes en mi paso para reaccionar a mi maná, en caso de perderme o de necesitar retroceder. Por eso, solo yo puedo liderar la expedición. ¿Acaso no haces lo mismo en las mazmorras o lugares subterráneos cuando no hay tiempo para dibujar un mapa? Respondió Morok. No, yo tengo muy buena memoria. Para ser exactos, la tenía Solus. En situaciones de emergencia, Lit confiaba en sus habilidades para acceder a sus recuerdos y encontrar el camino correcto. De lo contrario, siempre se tomaba su tiempo para dibujar un mapa y guardarlo dentro de la Soluspedia para obtener conciencia táctica en caso de que ocurriera una emboscada. Como lo estaba haciendo en ese momento. Morok le había encargado cerrar los túneles lo antes posible para que nadie pudiera seguirlos sin ser detectados. La magia de tierra producía mucho ruido y con el eco en los túneles, su uso podía ser escuchado desde cientos de metros de distancia. El equipo de expedición logró avanzar durante 2 horas más antes de que incluso Morok estuviera al borde del colapso por agotamiento. Su avance se había ralentizado aún más debido a la falta de iluminación desde que habían abandonado las minas. Los túneles naturales eran accidentados e irregulares. Su equilibrio también era muy precario porque la humedad se condensaba en el suelo, haciéndolo resbaladizo. Afortunadamente para ellos, durante su primer paso, Morok había marcado lugares seguros para descansar. Tú te encargas de la primera guardia. Dijo Morok mientras señalaba a Lit. Luego que alguien te releve después de 1 hora, no me importa quién. Yo me encargaré de la última guardia. No nos movemos de aquí antes de 4 horas como mínimo. Antes de que cualquiera de los soldados pudiera quejarse de que él no era su oficial al mando, Morok ya estaba dormido. Su comportamiento causó muchas quejas, pero no duraron mucho. Todos estaban tan cansados que se quedaron dormidos en el momento en que se sentaron. Lit verificó su entorno con visión de vida. La luz proveniente de las minas de cristal era lo suficientemente lejana para permitirle explorar hasta donde pudiera ver, asegurándose de que no hubiera ninguna amenaza inminente.
Incluso realizó una matriz de detección de vida para cubrir más terreno. ¿Forjador, sanador, luchador e incluso guardián? Una voz preguntó. Lid reconoció a la mujer del grifo negro. Esperaba algunos comentarios sarcásticos o incluso que intentara denunciar ante su oficial al mando el asalto que había sufrido por parte de Lid. No es que Lid temiera ninguna de las dos posibilidades. Estaba acostumbrado a ser insultado desde que había entrado en la Academia del Grifo Blanco. Las personas poderosas odiaban la idea de presenciar el crecimiento de alguien que podría volverse más poderoso que ellos. Su reacción natural era cortar de raíz a personas como Lid a cualquier precio. En cuanto a la última posibilidad, a Lid le habría encantado ver a Hirni discutir con alguien que se había atrevido a sugerir que dejara morir a su hija. Estoy seguro de que sería algo tan lento y espantoso que podría aprender mucho. Me gustaría considerarme un maestro de la coerción, pero comparado con Hirni, soy solo un aprendiz. Pensó. Todo lo que se necesita para sobrevivir debe aprenderse. Respondió Lid. Palabras sabias para alguien tan propenso a la violencia. Su voz era tranquila. No estaba tratando de insultarlo, solo estaba diciendo un hecho. Sin fuerza, la sabiduría no es más que aire caliente. Sin sabiduría, la fuerza es solo violencia. Solo estaba protegiendo a alguien que me importa. Si esperas una disculpa de mi parte, no aguantes la respiración. Respondió Lid. Todo lo contrario. Vengo a disculparme por mi comportamiento anterior. Mi asistente es como un hijo para mí. No pude soportar verlo morir mientras yo estaba indefenso debido a mi herida. Estaba enojado conmigo mismo y me desquité contigo. Ella le hizo una pequeña reverencia a Lid. Toma esto como una señal de mi buena voluntad. Le entregó a Lid varios cristales cian de maná, cada uno con fondo plano y tan grande como una botella de cerveza. Gracias, pero ¿qué se supone que debo hacer con ellos, profesora? Lid estaba muy confundido. Tenía mucho en mente, desde la pérdida de la guardiana hasta casi ver morir a Ploria. Su cerebro estaba a punto de estallar. Yondra Mefaal. Profesora de Historia Mágica y Forja de Magia del Grifo Negro. Puedes usarlos para crear una barrera. Estoy demasiado débil para lanzar un hechizo, pero al menos puedo ayudarte un poco. Ella respondió con una amable sonrisa. Viendo que Lid no se movía, Yondra se rió y le mostró cómo realizar el arreglo del sudario silencioso. Cuando Lid terminó, una cúpula negra rodeó el campamento, evitando que tanto la luz como el sonido se propagaran fuera de sus instalaciones. Ahora nadie puede vernos, ni escucharnos. La barrera que produce no es muy fuerte, pero como puedes ver, es una formación muy útil. Gracias a la matriz, Lid pudo ver el área que los rodeaba como si llevara gafas térmicas. Era bastante inútil para alguien capaz de usar visión de vida y fuego, pero le permitiría descansar más fácilmente cuando otros lo relevaran de la guardia. Muchas gracias. Dijo Lid mientras copiaba el hechizo en su grimorio junto con sus pensamientos sobre cómo convertirlo en magia verdadera. De nada. Protegiéndote me protejo a mí misma. Me gustaría hablar de muchas cosas con alguien tan peculiar como tú, pero ay, que estoy exhausta. Hasta luego. Yondra revisó el estado de su asistente y después de asegurarse de que solo estaba fatigado como ella, se quedó dormida. Lid siguió su ejemplo y fue a ver a sus amigos. Parecía que Morok no necesitaba su ayuda y, a juzgar por sus ronquidos, se lo estaba pasando bien. Quilla y Ploria estaban durmiendo. El vigor lo confirmó que no pasaba nada con ellas. Como no tenía sentido despertarlas, Lid comenzó a dar vueltas por los bordes de la formación mientras usaba acumulación. El túnel estaba silencioso. No había ni ruido ni firma energética que viniera hacia ellos, pero el espacio a su alrededor estaba lejos de estar vacío. Capítulo 633, un intercambio justo, parte 1. Bajo las minas de cristal, podía ver un flujo de energía del mundo tan grande que hacía que los géiseres de maná parecieran fuentes de agua. También había fuerzas vitales dentro del suelo, del tipo que nunca antes había visto. No pudo darse cuenta antes porque estaba en medio de la furiosa tormenta que era la esencia de Mogar. También fue la razón por la que no había podido perseguir a Cord. Solo ahora que Lid estaba lo suficientemente lejos,
Pudo vislumbrar la magnitud del fenómeno natural que daba vida a los cristales de maná. ¿Pertenece la fuerza vital a los cristales despertados o a Mogar mismo? Gracias al cielo que salimos de las minas. Estar expuesto durante mucho tiempo a un flujo tan vigoroso de energía del mundo podría acelerar el proceso de despertar de Ploria. Sería una pena si tuviera que matar a toda la expedición para proteger nuestro secreto. Yondra y Morok parecen ser buena gente, pero parecer no es suficiente para... ¿A quién planeas matar? La voz de Ploria lo tomó por sorpresa e hizo que Lit se estremeciera. A nadie. ¿Qué haces aquí? Deberías estar durmiendo. No te creo. Tus ojos estaban en llamas y estabas poniendo esa cara. Ella negó con la cabeza. ¿Qué cara? Preguntó Lit. Tu cara de batalla. Cuando miras a la gente como si no fueran más que cadáveres para diseccionar. Sabes, me duele pensar que cuando nos conocimos, me mirabas de esa manera. Si hubieras sabido lo que significaba en ese entonces, nunca te habría invitado a salir. Ploria se rió entre dientes. ¿Te molesta la compañía mientras montas guardia? Creo que todavía estoy tensa por la emboscada y no puedo dormirme, por mucho que lo intente. Debo haberle dado demasiada fuerza vital. Lit reflexionó. No tengo esa cara. Mintió descaradamente, haciéndola reír. Y estos ojos no son porque esté enojado. A esto lo llamo visión de vida. Permite a los como yo medir la fuerza de nuestro oponente y ver incluso a través de las paredes. Dijo mientras usaba un rápido silencio para evitar que otros lo escucharan. Al ver que Ploria se había puesto roja como una remolacha y se cubría el pecho y las regiones inferiores con los brazos, Lit se apresuró a explicar. Salió mal. No quiero decir que pueda ver a través de la ropa o algo así, veo a la gente como bultos de energía sin rasgos. Ni siquiera puedo distinguir a un hombre de una mujer a menos que estén muy cerca. ¿En serio? ¿Tengo tu palabra? Sus brazos no se movieron ni un centímetro. Sí, lo juro por mi familia. ¿Estoy poniendo mi cara de pervertido? Dijo mientras la miraba directamente al cuerpo. Según Camila, también tenía esa. Definitivamente no. Ploria se relajó cuando se dio cuenta de que realmente tenía una cara pervertida, que hirió el orgullo de Lit. ¿Por qué me dices esto ahora? Preguntó Ploria. Porque hay muchas cosas aquí abajo y no sé si son amistosas u hostiles. Ya sabes suficiente sobre mí y necesito tu confianza para que la próxima vez que pase algo, hagas lo que yo diga. Lit también quería comprobar cuánto podía revelar sobre sí mismo sin sorprender a alguien a quien quería. ¿Quién de mis hombres es el más fuerte? Preguntó Ploria, curiosa por poner a prueba su habilidad. Físicamente, el pequeño pelirrojo. Mágicamente, la mujer que duerme cerca de la gente del grifo de la tierra. Estás en lo correcto. Elión tiene una constitución asombrosa y Chert es el único en el equipo que ingresó a una de las grandes academias. Espera, ¿qué quieres decir con esos como yo? Ella sabía sobre la zona de silencio, pero, aún así bajó la voz hasta que apenas fue audible. ¿Hay otros? Sí, Nalear era uno de ellos. ¿Por qué crees que solo me secuestró? Tenía miedo de que pudiera interferir con su plan, y tenía razón. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido para Ploria. ¿Por qué tanto Lit como Nalear podían emitir un aura sin usar hechizos, como había podido notar los artículos de esclavos a pesar de que todos tenían una forma diferente? La revelación fue un gran shock, por lo que necesitó sentarse un minuto. ¿También ella podía cambiar de forma? No, hasta donde yo sé, solo las bestias emperadoras, y yo podemos cambiar de forma. Los no muertos también. Dijo después de un rato. ¿Eres humano o una bestia emperadora? El asombro en sus ojos era cada vez más fuerte, pero Ploria estaba solo sorprendida, no asustada. Ojalá lo supiera. Mis padres son humanos, y también mis hermanos. En cuanto a mí, soy yo. No puedo darte una mejor respuesta, lo siento. Ploria se puso de pie, sin apartar nunca su mirada. No podía dejar de preguntarse cómo se veía a través de esos ojos ardientes. ¿Te importa si te hago una pregunta personal? Dijo Lit, agradecido de que ella no estuviera indagando más. Para nada. ¿Qué hiciste, en nombre de los dioses, con tu cabello? Era tan... Su mano se movió hacia donde, una vez estuvo la masa suave, antes de detenerse a mitad de camino. Y ahora es tan... No había forma de expresar su decepción sin ser grosero. El cabello de Ploria siempre había sido un deleite para su tacto y su nariz.
Después de perder a la guardiana, verla con el corte pixie fue como un golpe de más. Los hombres son idiotas. Perdiste tu espada, yo casi muero, te abriste a mí 4 años tarde, y tu mayor preocupación mientras estamos varados cientos de metros bajo tierra, guiados por el hombre más grosero que he conocido. ¿Es el largo de mi cabello? Se estaba riendo a carcajadas, lo que les trajo a ambos muchos recuerdos felices. Yo no le he hecho nada. Mi pelo está vivo y coleando. Gloria cogió una pequeña horquilla de plata en la parte trasera de su cabeza y se la quitó. Una cascada de pelo largo hasta la cintura cayó de su cabeza, devolviendo a Gloria la apariencia que tenía en la fiesta de cumpleaños de Hirni. Me los corté cuando me uní al ejército, pero me dieron permiso para que me los dejara crecer de nuevo cuando me convertí en oficial. Mi madre también me regañaba por mi aspecto, así que le pedí ayuda a papá. El pelo largo puede estar bien para mí, Arlo, pero para un luchador no es más que una molestia. Así que, él hizo esto por mí. En el momento en que se volvió a poner la horquilla, su pelo se enrolló como una persiana mientras se comprimía como si estuviera envasado al vacío. ¿Puedo verlo? La curiosidad del forjador de Lit se despertó. La horquilla resultó ser una mezcla de magia dimensional, de aire y de luz. Era el pseudonúcleo inútil más complejo que Lit había visto jamás. Hijo de una pistola. Pensó Lit mientras el vigor le revelaba varias runas pequeñas que cubrían la horquilla. No solo tenía razón Solus sobre que el rey no sabía de las runas, sino que también ese grandullón utilizó tantos recursos para el pelo de su hija y hizo que mi portero fuera tan frágil. Estaba bastante cabreado por el doble rasero de Orión. Primero, a menos que hablemos de personas, yo siempre tengo razón. Segundo, hola tetera. Me llamo Oya y tú eres negra. Respondió Solus. Como si mencionar su nombre fuera parecido a un ritual de invocación, la runa de Orión se encendió en el amuleto de comunicación de Lit, llamando su atención. ¿Hirni está bien? ¿Le pasó algo a Frilla? Preguntó Lit antes de que Orión pudiera pronunciar siquiera una palabra. No había otra razón que se le ocurriera para explicar la llamada. En las raras ocasiones en que habían hablado, siempre había sucedido en persona. Capítulo 634. Un intercambio justo, parte 2. ¿De qué demonios estás farfullando? ¿Crees que si algo así les hubiera pasado, estaría perdiendo el tiempo en llamadas sociales? Estaría cazando el trasero de Manouger mientras uno de mis hombres busca tu ayuda. Te llamo por un rumor indignante que escuché unas horas antes. Algunos de mis colegas forjadores en la expedición dicen que afirmas haber fabricado una armadura de Orichalcum Skinwalker. Al principio, no le hice caso, pero cuando llamé a mi pequeña flor para escuchar sobre su misión, lo confirmó. ¿Es realmente verdad? Necesito oírlo de tu voz. Dijo Orión. Lit frunció el ceño mientras miraba a Ploria, quien solo se encogió de hombros. El gato ya estaba fuera de la bolsa. No tenía sentido negarlo. Dijo ella, hiriendo los sentimientos de Orión. La idea de que una de sus hijas pudiera guardarle secretos era terrible. Sin embargo, Gloria nunca había compartido los secretos de Lit con nadie, así como Frilla nunca habló de la habilidad de protector para transformarse en un humano. Sí, es verdad. Lit inyectó un poco de su maná en el Skinwalker, haciéndolo convertirse en un líquido similar al mercurio que lo cubrió de la cabeza a los pies y lo hizo parecerse a un golem metálico humanoide. ¿Increíble? Se supone que eso es imposible. La pluma del ave del trueno y el Ricalco liberan energía salvaje cada vez que interactúan, haciendo que el hechizo sea inestable. Lo intenté innumerables veces con tantas variaciones, pero nunca tuve éxito. ¿Cómo demonios lo hiciste? Orión preguntó. No existe nada semejante a una liberación de energía salvaje. Lit no iba a revelar su secreto, pero si quería obtener algo decente para reemplazar su arma perdida, debía llegar a un buen acuerdo. El primer paso era atraer a la presa con información honesta, pero inútil. Es solo que el Orichalcum amplifica el campo de energía de la pluma, así que si habías planeado manejar un hechizo con 100 unidades de poder, en realidad BTI, es uno con 130, que es más de lo que tu hechizo puede aprovechar. Tiene sentido. Orión reflexionó. El Orichalcum tiene la propiedad de amplificar los encantamientos basados en energía. Esa es la razón por la que el Orichalcum se considera tan valioso, ya que su dureza es solo un poco superior a los niveles del acero de Damasco.
Aún así, he manejado toneladas de orichalcum, pero solo unas pocas técnicas de elaboración siempre fallan, como sucede con el skinwalker. ¿Cómo lo explicas? Porque la interacción entre los ingredientes es muy fuerte y varía significativamente con la cantidad de adamant en el orichalcum. Lit respondió. Solo un verdadero mago como él podía esperar cómodamente a que el pseudonúcleo se estabilizara antes de fusionarlo con un objeto encantado. Los falsos magos usaban hechizos que apenas durarían 20 segundos y no tenían forma de evaluar qué tan grande era el efecto amplificador. Podían ajustar la salida de energía con un hechizo de nivel 5, pero sin visión de vida o vigorización, seguiría siendo como un ciego tratando de matar un pájaro con una sola flecha. ¿Te gustaría compartir tu método? He chocado con un obstáculo en la elaboración de armaduras porque para mejorar mis productos necesitaría usar orichalcum o adamant, pero los pequeños bastardos siempre juegan con mis hechizos. La petición de Orión era lo más parecido a un tabú entre magos. Compartir hechizos era algo que solo podía hacerse voluntariamente, y normalmente nadie revelaría una de sus cartas triunfales. ¿Te gustaría compartir tus métodos de artesanía? Lit respondió con una sonrisa burlona. Por supuesto que no. Orión suspiró. ¿Qué tal un intercambio? He oído que el guardián ha sido destruido. Puedo darte un arma aún mejor si me proporcionas un cambiapieles de oricalco como sujeto de estudio. Orión también quería aprovechar la situación. Cualquier guerrero decente sabía que un arma era más que una herramienta. En su línea de trabajo, era una línea de vida. Primero necesito ver lo que ofreces. Como puedes ver, mi proceso de artesanía hizo que la armadura fuera mucho más versátil que un cambiapieles normal. Un guardián es bueno, pero no es suficiente. Para utilizarlo a pleno rendimiento, se necesita mucho maná. Además, era demasiado frágil. Casi se rompió durante los acontecimientos de Gotr, Maekosh e incluso Jambel. ¿De qué sirve un arma que no es capaz de proteger mi vida y que requiere ser protegida? Lit recordó dolorosamente cada vez que había estado a punto de sacrificar al guardián para proteger su vida. Bien. Tienes razón. Orión cedió, sobre todo porque Ploria le estaba lanzando una mirada muy fea. Era solo un regalo para un niño de 13 años y que no me gustaba mucho. Te haré algo digno de un ranger. Tienes mi palabra. Lit colgó después de mostrarle a Orión exactamente lo que su armadura podía hacer. Lit no le pidió nada específico porque sabía que, como artesano, el orgullo de Orión le obligaría a dar lo mejor de sí mismo para no quedarse corto ante la habilidad de Lit. Hacer peticiones específicas habría sido como darle límites, mientras que así Orión podía hacer lo que quisiera y Lit era libre de rechazar el trato si lo consideraba injusto. A Ploria, Lit dijo. Bueno, al menos ahora puedo darle buen uso a uno de mis prototipos. No tienes idea de los ajustes que tuve que hacerle para crear algo que pudiera almacenar mi poder completo sin explotarme en la cara. ¿De verdad le vas a dar a papá solo un prototipo? ¿Un artículo defectuoso? Ahora ella miraba a Lit con muy mal gesto. No es defectuoso, solo que no es el mejor. Lo va a modificar mucho, probablemente incluso lo dañe o destruya. No tiene sentido desperdiciar una buena armadura cuando incluso una mediocre sigue los mismos principios y tiene las mismas propiedades. Lit se encogió de hombros. Si tu padre es ni siquiera un poco como yo, si le diera una obra maestra, no soportaría la idea de destruirla y limitaría sus experimentos como consecuencia. Esta es tuya, por cierto. Lit le entregó un juego de cota de malla que incluso bajo la tenue luz del campamento brillaba como una gema preciosa, creando un arco iris en el techo del túnel. Como te dije, hice varios, pero solo necesito uno. Ya casi te mueres hoy y si algo te pasa, nunca me lo perdonaría. Puede que ya no esté enamorado de ti, pero te quiero igual. Dijo Lit. Yo no puedo aceptarla. Es demasiado valiosa. Tanto su gesto como sus palabras hicieron a Ploria increíblemente feliz y triste al mismo tiempo. Lit todavía se preocupaba mucho por ella, pero no como antes. Cuando la miró, casi pudo percibir una pared invisible entre ellos y su presencia le dolía más de lo que esperaba. Valiosa, sí, rara, no tanto. Ya le he dado una a Tista y también al resto de mi familia. Me costó mucho conseguir esto, así que tengo de sobra. Incluso tengo una para Aquila y Frilla. Así que baja de tu pedestal y acepta mi regalo. Ploria tomó la armadura y la imprimió inmediatamente.
Solo había cristales cian unidos al metal. Demostraban que era de hecho un prototipo y que a Lit le faltaban recursos poderosos.